En 1924, una niña de apenas 12 años desenterró algo que no debió existir, un cráneo tallado en cristal puro, tan perfecto, que los mejores científicos del planeta durante décadas no supieron explicar cómo fue hecho. Pero los cráneos de cristal no son solo uno. Son varios. Y los que conocen la historia real, saben que hay algo mucho más interesante que lo que te han contado. Porque detrás de esta historia hay un fraude que engañó a los museos más importantes del mundo. Hay un hombre casi desconocido que movió los hilos durante décadas. Y hay una cultura entera que convirtió estas mentiras en verdad. Este vídeo va a contarte todo. No solo la leyenda. La historia real. ¿Qué son los cráneos de cristal? Son esculturas con forma de cráneo humano, talladas en cuarzo transparente, conocido como cristal de roca. Algunos son del tamaño de un puño. Otros son casi del tamaño de una cabeza real. Durante décadas, los que los descubrieron afirmaron que eran artefactos mesoamericanos, creados por los mayas, los aztecas o los toltecas. Algunos dijeron que tenían miles de años de antigüedad. En total se conocen entre 12 y 13 cráneos. Y todos comparten algo en común: ninguno, absolutamente ninguno, fue encontrado en una excavación documentada y verificada por expertos. Eso es la primera señal. Pero hay mucho más. El mundo del siglo XIX, el caldo de cultivo. Para entender los cráneos de cristal, necesitas entender el mundo en el que nacieron. Y ese mundo es el siglo XIX en Europa. En esa época, los museos europeos estaban sedientos de antigüedades. El Imperio Británico, Francia, los Estados Unidos, todos querían piezas de las civilizaciones antiguas para llenar sus estantes y demostrar su poderío cultural. Y América Latina era el lugar perfecto para eso. México, en particular, era una mina de oro para coleccionistas. El interés por las culturas precolombinas explotó después de la independencia mexicana, cuando las fronteras se abrieron por primera vez a los extranjeros. Pero hay un problema con esa fiebre: la arqueología científica casi no existía en esa época en Mesoamérica. No había reglas estrictas para excavar. No había sistemas de verificación. Y eso creó el escenario perfecto para el fraude. En México proliferaron tiendas de reliquias que vendían antigüedades, muchas de las cuales eran falsas. Los museos europeos, desesperados por obtener piezas, las compraban sin hacer demasiadas preguntas. Se calcula que una cantidad enorme de los objetos que llegaron a Europa en ese periodo eran falsificaciones. William Henry Holmes, del Instituto Smithsoniano, fue tan consciente del problema que en 1886 publicó un artículo en la revista Science titulado El comercio con antigüedades mexicanas espurias. El problema era tan grande que ya tenía nombre: Eugene Boban, el arquitecto del fraude. Y en ese mundo, hay un nombre que aparece una y otra vez en la historia de los cráneos de cristal. Un nombre que casi nadie conoce hoy: Eugene Boban. Boban nació en Francia en 1834. Desde joven fue apasionado por las novelas de aventura y por México. Como joven, se integró a la Comisión Científica Francesa en México y pasó parte de su adolescencia y juventud en ese país. Durante la ocupación francesa de México, entre 1863 y 1867, Boban trabajó como anticuario oficial de la corte del emperador Maximiliano I. Su trabajo era recopilar piezas arqueológicas para formar una colección representativa de las culturas mesoamericanas que se llevaría a Francia. En 1870, Boban se instaló en París y abrió una tienda de antigüedades. Pero siguió viajando a México, que era su principal fuente de piezas, hasta 1886. Boban era un hombre con una reputación enorme. Era miembro emérito de la corte de Maximiliano. Conocía los sitios arqueológicos de primera mano. Sus catálogos de venta eran exhaustivos. Y los museos de Europa confiaban en él para adquirir piezas. Pero hay algo muy curioso en sus registros. En algunos de sus propios catálogos, Boban incluía piezas que él mismo reconocía como falsas, supuestamente para desenmascarar a otros estafadores. Y al mismo tiempo, en ese mismo catálogo, aparece como su artículo más caro, un cráneo de cristal. Es decir, Boban denunciaba los fraudes de otros mientras vendía sus propios.
gran parte de su colección, incluyendo 3 cráneos de cristal, fue vendida al explorador y etnógrafo francés Alphonse Pinard, quien los donó al Museo del Trocadero de París, que más tarde se convirtió en el Musée de l'Homme. Otro cráneo terminó siendo vendido en Nueva York, subastado por George Kunz, y adquirido por la joyería Tiffany y Co., que lo revendió al Museo Británico en 1897. Y en 1886, cuando Boban intentó vender uno de estos cráneos al Museo Nacional de Antropología de México, los expertos mexicanos lo rechazaron. Dijeron que era una falsificación. Fue un escándalo. Y Boban tuvo que salir del país. Pero el daño ya estaba hecho. Sus cráneos ya estaban en los museos más importantes de Europa. La calavera del destino, la gran mentira, pero el cráneo más famoso de todos no es ninguno de los de Boban. Es la llamada calavera del destino, o cráneo de Miche y Edges. Y su historia es, en sí misma, un ejemplo perfecto de cómo nace una leyenda a partir de nada. La versión popular dice esto: el explorador británico Frederick Albert Miche y Edges viajó a Belice en 1924 con su hija adoptiva Anna. En las ruinas mayas de Lubantún, un lugar que ellos mismos descubrieron, Anna, de solo 12 años, desenterró el cráneo bajo un altar derrumbado. El 1 de enero de 1924, su cumpleaños. Es una imagen poderosa. Una niña pequeña, entre las piedras de una civilización perdida, sacando a la luz un objeto imposible. Pero esa historia tiene problemas enormes. Primero, Miche y Edges escribió numerosos artículos y un libro sobre Lubantún durante la década de los 30. En ninguno de ellos menciona la calavera. De hecho, la primera referencia documentada al cráneo aparece en 1936, en un diario británico de antropología, donde se menciona que estaba en posesión de un anticuario londinense llamado Sidney Burney. Segundo, la primera documentación que realmente se tiene del cráneo es un registro de subasta. En octubre de 1943, Sidney Burney lo puso a la venta en Sotheby's. Y hay una carta de Miche y Edges a su hermano donde cuenta que él mismo compró el cráneo en esa subasta, por 400 libras esterlinas. Es decir, no lo encontró en una selva. Lo compró en Londres, en una subasta. Tercero, Anna alegó que los documentos originales de la expedición, incluyendo las fotos, se perdieron durante un ciclón en la isla de Hatteras. Una historia conveniente, pero imposible de verificar. Cuando Miche y Edges murió, Anna heredó el cráneo. Y en la década de 1970, cuando el movimiento New Age estaba en su apogeo, fue ella quien convirtió la calavera en una fuente de ingresos, llevándola de ciudad en ciudad y cobrando la entrada para que la gente la viera. Anna mantuvo la leyenda viva durante décadas. Hasta su muerte en 1988. Y después, la calavera pasó a manos privadas. Los 13 cráneos, un inventario de mentiras. La calavera del destino es la más famosa, pero no es la única. Hay varios cráneos de cristal repartidos por el mundo. Y cada uno tiene su propia historia, muchas de ellas casi tan exageradas como la de Miche y Edges. En los museos hay 3 principales: el cráneo de Londres, que está en el Museo Británico, el cráneo de París, que está en el Musée du Wai Branly, y uno en el Smithsonian Institution de Washington. Los 2 primeros los vendió Boban. El del Smithsonian fue donado en 1992 por un coleccionista anónimo que afirmó haberlo comprado en Ciudad de México en 1960 y que, según él, había pertenecido a la colección personal del presidente mexicano Porfirio Díaz. En colecciones privadas hay varios más. La calavera Max es la más grande conocida, supuestamente encontrada en Guatemala, y está en manos de la familia Parks en Houston, Texas. La calavera Sanarra fue supuestamente encontrada en México en 1995, usando, según su propietario Nick Nocerino, técnicas psíquicas para ubicarla. Hay una llamada calavera ET, tallada en cuarzo ahumado, con un cráneo alargado y una mandíbula puntiaguda que tiene un aire claramente no humano. Y hay la llamada calavera jesuita, de la cual se tienen noticias desde 1534, supuestamente vinculada a San Ignacio de Loyola. Todas estas historias comparten algo: ninguna tiene documentación sólida de su origen. Ninguna proviene de una excavación verificada por expertos. Y todas fueron presentadas como antigüedades precolombinas.
Las leyendas, New Age y cultura popular, los cráneos de cristal no solo sobrevivieron como objetos físicos. Sobrevivieron como una idea. Y esa idea creció enormemente en las décadas de 1970 y 1980, cuando el movimiento New Age llegó a su máximo esplendor. El New Age es un movimiento espiritual que surgió en los años 70 en los Estados Unidos, basado en creencias ecléticas que combinan espiritismo, misticismo oriental, curación por cristales y teorías sobre civilizaciones perdidas. Y los cráneos de cristal se convirtieron en uno de sus símbolos más potentes. Se les atribuyeron poderes curativos. La capacidad de predecir el futuro. Poderes telepáticos. Y origen extraterrestre. Erich von Däniken, el autor de Recuerdos del Futuro, les asignó una antigüedad de miles de años. Otros afirmaban que eran el legado de Atlantis, de Lemuria, o incluso de una raza que viviera en el centro de la Tierra. Y nació una de las leyendas más persistentes, la de los 13 cráneos. Según esta versión, los antiguos mayas heredaron los cráneos de los habitantes de Atlantis, los repartieron por el mundo, y cuando los 13 sean reunidos en un solo lugar, se revelaría la sabiduría perdida de la humanidad. Otros dicen que cada cráneo representa uno de los 13 mundos en los que ha vivido la raza humana a lo largo de la historia. Esta leyenda fue tan poderosa que llegó a la cultura popular masiva. En 2008, Steven Spielberg estrenó Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. En la película, los cráneos tienen origen extraterrestre y cuando se reúnen revelan conocimiento cósmico. Harrison Ford mismo admitió que no estaba entusiasmado con el elemento de la calavera de cristal en el guión. Pero la película recaudó más de $700 millones. La serie Stargate ESG-1 dedicó un episodio entero a los cráneos de cristal, esta vez como dispositivos de transporte interestelar creados por dioses aztecas. El actor Dan Aykroyd, después de ver la película de Indiana Jones, lanzó en 2008 una marca de vodka llamada Crystal Head Vodka, envasada en botellas con forma de cráneo de cristal. La marca fue tan exitosa que se convirtió en el vodka oficial de la gira del 50 aniversario de los Rolling Stones. Y los cráneos aparecen en videojuegos como Assassin's Creed, en novelas, en series, en música. En pocas palabras, los cráneos de cristal pasaron de ser un fraude arqueológico a ser uno de los símbolos más omnipresentes del misterio en la cultura occidental. La ciencia responde, métodos y evidencia, y entonces llegó la ciencia. Y cambió todo. En 1967, el Museo Británico realizó los primeros estudios serios sobre su cráneo de cristal. Luego, en 1992, la investigadora Jane McLaren Walsh del Instituto Smithsoniano iniciaron una investigación conjunta con el Museo Británico para examinar varios de los cráneos que estaban en colecciones museales. Lo que encontraron fue contundente. Primero, las marcas de herramientas. Al examinar los cráneos con microscopios electrónicos de alta resolución, los científicos descubrieron marcas en la superficie que solo puede dejar una herramienta rotatoria, es decir, una herramienta de joyero o lapidario. No una herramienta de piedra. No una herramienta de madera. Una herramienta metálica mecánica, del tipo que se usaban en los talleres europeos del siglo XIX. Esas marcas no existen en ninguna herramienta que los pueblos mesoamericanos conocieran. Segundo, el material. El tipo de cristal fue identificado analizando sus inclusiones, pequeñas impurezas naturales que actúan como huella de identidad geográfica. Los cráneos contenían inclusiones de clorita, un mineral que solo se encuentra en los cristales de Brasil y Madagascar. Dos lugares que no estaban disponibles ni eran conocidos en la Mesoamérica precolombina. Tercero, el origen geográfico de los talleres. Los estudios concluyen que los cráneos fueron muy probablemente fabricados en la ciudad alemana de Idar Oberstein, en el estado de Renania-Pfalz. Idar Oberstein tiene una historia de más de 500 años como centro de lapidario. A finales del siglo XV, la ciudad se convirtió en uno de los principales centros del mundo para el corte y pulido de piedras preciosas. Y en 1827, emigrantes de Idar Oberstein que fueron a Brasil descubrieron el depósito de ágata más importante del mundo, en el estado de Río Grande del Sur. Ya en 1834, la primera entrega de ágata y cuarzo brasileño llegó a Idar Oberstein. Y la industria explotó.
Es decir, los mismos lapidarios que importaban cuarzo de Brasil en masas, tenían la tecnología para tallar objetos de alta precisión y operaban en una ciudad que estaba conectada comercialmente con toda Europa. Era el lugar perfecto para fabricar los cráneos. En 2008, el Smithsonian confirmó formalmente que el cráneo de Michel Edges fue tallado aproximadamente en la década de 1930. Y los estudios del Museo Británico, realizados en 1967, 1996 y 2004, llegaron a la misma conclusión para sus cráneos: origen europeo, siglo XIX. El Museo Británico describe oficialmente su cráneo como, probablemente europeo, siglo XIX, no un artefacto precolombino auténtico. El impacto: ¿por qué nos engañaron durante tanto tiempo? Entonces surge la pregunta más importante de todo este vídeo: ¿cómo fue posible que un fraude tan claro sobreviviera durante más de 100 años? ¿Por qué nadie lo descubrió antes? Hay varias razones, y todas son interesantes. La primera es la tecnología. Hasta hace pocas décadas no existían los microscopios electrónicos necesarios para analizar las marcas de herramientas en el cuarzo. Y el cuarzo es un objeto que no puede ser fechado con carbono 14, porque no es materia orgánica. Los investigadores solo podían estudiar la técnica con la que fue tallado. Y esa técnica no fue analizada con rigor hasta los años 90. La segunda razón es la cultura del coleccionismo. En el siglo XIX, los museos europeos estaban en una carrera por adquirir antigüedades. La presión era enorme. Y cuando un anticuario con la reputación de Boban les ofrece una pieza, poca gente tiene el incentivo de hacer demasiadas preguntas. La tercera razón, y quizás la más poderosa, es que los cráneos de cristal son hermosos. Son objetos extraordinarios de arte y artesanía. Y los seres humanos tenemos una tendencia natural a proyectar historia y significado sobre las cosas que nos impresionan. Y la cuarta razón es que las leyendas venden. Anna Michel Edges ganó dinero durante décadas mostrando su cráneo. El movimiento New Age creció enormemente alimentado de estas historias. Y la cultura popular, desde las películas hasta los videojuegos, necesita mitos como estos. En pocas palabras, la leyenda de los cráneos de cristal no sobrevivió a pesar de la evidencia. Sobrevivió gracias a un sistema perfecto de incentivos que la mantuvo viva. Reflexión final. Entonces, ¿qué son los cráneos de cristal realmente? No son reliquias de civilizaciones perdidas. No son obsequios de extraterrestres. No son artefactos mayas ni aztecas. Son, según toda la evidencia científica disponible, objetos fabricados en Europa en el siglo XIX, muy probablemente en talleres alemanes de Idar Oberstein, y vendidos como antigüedades precolombinas a museos y coleccionistas que no hacían las preguntas correctas. Pero eso no hace la historia menos fascinante. Quizás la hace más. Porque lo que nos dicen los cráneos de cristal no es sobre el pasado de la humanidad. Es sobre nosotros, sobre el presente. Sobre nuestra sed de misterio. Sobre cómo las leyendas viajen más rápido que la verdad. Sobre cómo la cultura popular puede convertir una mentira en un mito que dura un siglo. La próxima vez que veas un cráneo de cristal en un museo, recuerda, estás mirando no un artefacto antiguo. Estás mirando una obra maestra de marketing del siglo XIX, convertida en leyenda por el siglo XX. Y eso, en sí mismo, es uno de los misterios más interesantes que existen. Si esta historia te fascinó tanto como a mí, entonces dale like, suscribe y comparte para que otros también conozcan la historia real de los cráneos de cristal. Un saludo a todos mis suscriptores, te espero muy pronto en el próximo vídeo.